Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, y cuando lo tenga me dice amén. ¿Está conmigo? ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es pan de vida, así que vamos a leerla con cuidado. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba, ¿cómo? Otra vez, y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Y las qué? Tinieblas. Y las tinieblas, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Bueno, usted sabe que usted puede anotar lo que usted guste en su devocional. Hacemos siempre 3 preguntas: la palabra de Dios para hoy, la promesa de Dios y el mandato a obedecer. Y yo quiero hablarte bajo lo que Dios me habló a mí en estos días, y quiero ponerle como título, le puse como título más bien, desórdenes y vacíos. Una vez más, desórdenes y vacíos. Amén. Y les comentaba entonces hace unos días que es necesario que haya pérdidas, que es necesario perder, que es necesario pasar por esos momentos donde hay cosas que nos tienen que ser arrebatadas, que nos tienen que ser quitadas. Y una palabra el Señor me daba en estos días, y el Señor me dijo: Gabriel, no tengas miedo a las pérdidas. Porque creo que siempre tenemos un corazón expectante, siempre tenemos un corazón con esa hambre de recibir cuando sabemos que vienen ganancias. Imagínense que yo estuviera a punto ahorita de soltar una palabra y decirle: ¿sabe qué? Mañana va a ganar todo lo que usted desea en la vida. Mañana va a obtener todo lo que usted desea en la vida. Y me encanta porque en la religión, o sea, cuando hay una religión, yo decía hace unos días, una religión vacía de Dios, nosotros siempre buscamos como ese antídoto que pueda calmar el vacío. ¿Está conmigo o no? Siempre buscamos aquella respuesta que pueda llenar el vacío, pero me encanta. Escucha esto, porque si tú estás expectante a querer recibir esa respuesta que llene el vacío, si tú estás expectante todo el tiempo a querer recibir eso que solamente llene momentáneamente el vacío, más adelante te seguirás sintiendo igual. Más adelante nos seguiremos sintiendo vacíos, más adelante nos seguiremos sintiendo sin propósito. Escuche esto, porque la Biblia, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, esto se traduce como tohu bohu. Diga conmigo, tohu bohu. Dígalo conmigo, tohu bohu. Ahora, quiero hablar del vacío. Quiero comenzar con el vacío. Primero habla del desorden, pero yo primero quiero empezar con el vacío, con bohu. Escuche esto, porque bohu se traduce literalmente como vacío, como desolación, como algo que no tiene contenido, sin propósito o sin función. Ahora escucha esto, porque no quiere decir que la tierra no tenía cosas o no había cosas, sino que no había significado ni estructura. Era un estado inútil, improductivo, un lugar donde nada cumplía su razón de ser. Otra vez, quiero repetir eso. Un lugar donde nada cumplía su razón de ser. Cuando la Biblia dice que la tierra estaba vacía, no solo está describiendo una condición física, sino también una verdad espiritual universal. Escuche esto: sin la presencia y la palabra de Dios, la vida humana se vuelve vacía, sin propósito ni dirección. Amén. Voy a repetir esto: un lugar donde nada cumplía su razón de ser. Esto se traduce como bohu. Ahora, me encanta esto porque todos los vacíos tienen que ver justamente con esto, con que nada cumpla su razón de ser. Puedes tener muchas cosas, escucha esto, porque la Biblia dice, o la Biblia nos expresa, no es que no hubiese nada, sino que había cosas, pero que las cosas no tenían sentido. My God. ¿Alguien está conmigo? Esto se traduce como aquellas cosas que puedes comprar, aquellas cosas que puedes conseguir, aquellas cosas que puedes tener, pero que aún así
no les encuentra sentido. Por ejemplo, no sé por qué siempre llego a este punto aquí en esta reunión, pero por ejemplo, hay gente que tiene un vacío emocional, ¿cierto o falso? Y se siente vacía emocionalmente y dice, creo que necesito algo o a alguien que pueda llenar este vacío. ¿Alguien está conmigo? Y entonces empezamos a buscar ese remedio o ese antídoto en la religión, en las personas, en tantas cosas que puedan satisfacer el momento de vacío. Pero puedes tener las cosas, pero no hallarle sentido. ¿Alguien está conmigo? Esa es la razón de que te enamoraste de una persona, pero tu enamoramiento solo duró 3 meses. My God. ¿Está aquí conmigo todavía? Esa es la razón de que muchas personas cambien constantemente de personas, que varias personas pasen en su vida, pero puedan tener a las personas, pero no encontrarle sentido. ¿Alguien está conmigo? Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que en la tierra había cosas, pero las cosas no tenían sentido. Es hasta que Dios llega que comienza a darle sentido a esas cosas. My God. ¿Está ahí conmigo? Entonces el problema no es tener las cosas, el problema es tener las cosas y que no tengan sentido. El problema es que puedes tener todo lo que tú quieras, pero si no tiene sentido, de nada sirve. My God. ¿Me está escuchando todavía? Diga amén, diga ouch men. Aunque no me diga amén, pero diga algo. ¿Sí? Amén. O sea, puedes desear algo tanto, no sé si le ha pasado a usted, pero ¿que ha deseado tanto algo en algún momento de su vida? Y que se esfuerza y que trabaja y que lo consigue con mucho esfuerzo, pero cuando lo tiene como que no le encuentra sentido. Sí, amén. ¿Le ha pasado o no? Sí, amén. Me esforcé tanto por querer conseguirlo, me esforcé tanto por tenerlo y ahora no le encuentro sentido. Y esa es nuestra mayor guerra. ¿Sabe? Hace unos días le estaba hablando acerca de nuestra identidad. Y creo que ese es el problema. Que pensamos que nuestra identidad depende de las cosas que tenemos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando las pierdes? Sí, amén. ¿Sabes que a veces nos empeñamos tanto en poner nuestra identidad en aquellas cosas que deseamos? Que cuando las perdemos nos quedamos sin identidad. ¿Te hago una pregunta? ¿Te lo suelto o no te lo suelto? Pero ¿quién eres tú? ¿Qué persona serías tú si hoy perdieras lo que más amas? ¿Seguirás siendo el mismo? ¿Seguirías siendo la misma persona? Imagínate, yo quiero que pienses, que hagas una ilustración mental rápidamente de aquello que amas o de aquella persona que amas. ¿Y quién serías tú si se te fuera arrebatado, si se te fuera quitado? Aquello que tanto amas, aquello en que tanto inviertes tiempo, aquello que te desgastas la vida por tenerlo. Y entonces me encanta la ubicación, me encanta lo que el Señor nos enseña en el Génesis, que había cosas, que había muchas cosas en la tierra, pero que no tenían orden y que esas cosas no tenían sentido. Entonces entendí algo, de nada sirve tener si no tiene sentido. De nada sirve que te rodeen personas si no tienen sentido. Sí, My amén. God. ¿Se la suelta más profunda o no? ¿Está listo o no? Suéltela, vamos. Por eso hemos pasado temporadas de nuestra vida donde Dios nos ha vaciado. Porque lo tenías, pero no tenía sentido. Porque estaba contigo, pero no tenía sentido. Por eso llegamos a temporadas de nuestra vida donde teníamos muchas cosas, pero no tenía sentido tenerlas. Por eso muchas personas se fueron de nuestro lado. Porque estaba bien que estuvieran, pero no tenía sentido tenerlas. Entonces pasamos por temporadas donde Dios nos vacía para que podamos entender no el sentido en las cosas, sino en el que le da sentido a las cosas. My God. Si yo fuera usted diría amén. 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 Gloria a Dios. Por eso llegan momentos donde Dios nos quita cosas, llegan momentos donde cosas son arrebatadas, por eso llegan momentos de pérdidas. Por eso son necesarios los momentos de pérdidas. Por eso es necesario que las cosas se vayan.
para que entendamos que el sentido no estaba en las cosas, sino en el Dios que le da sentido a las cosas. Sino en el Dios que le da sentido a las amistades, sino en el Dios que le da sentido a las relaciones, sino en el Dios que le da sentido al dinero, sino en el Dios que le da sentido al trabajo, sino en el Dios que le da sentido al estudio, sino el Dios que le da sentido a nuestra casa, a nuestra familia. El problema es que a veces lo tenemos, pero no tiene sentido tenerlo. Y por eso hay momentos en nuestra vida donde Dios tiene que vaciarnos para entender que el que le da sentido a las cosas es Él y no las cosas. My God, me están dando ganas de predicar, y eso que es devocional. ¿Está conmigo todavía? Esa es nuestra mayor guerra, que pensamos que entre más tenemos, más se va a llenar el vacío. Y entonces yo veo que hay gente que compara el éxito en lo que puede tener. Y veo tanta gente frustrada, con ansiedad, con ganas de matarse, de suicidarse, de quitarse la vida. Veo a tanta gente que puede tener mucho dinero, pero no vive feliz. Porque pensó que el sentido estaba en las cosas, pero acumuló tanto. Y cuando acumuló tanto y llegó a la cima de acumular tanto, se dio cuenta que no tenía sentido. Hay un libro, no quiero equivocarme, pero hay un libro que habla de esto, de un hombre que conquistó una de las zonas más altas. Y cuando llegó se aferró tanto y llegó hasta la punta. No quiero errar si era el Everest, pero imagínate cualquier montaña. Y esa persona llegó a lo más alto, se esforzó, muchas veces trató de renunciar y lo consiguió. Y cuando llegó a la punta más alta de aquello que había conquistado, se sintió vacío. No le dio sentido a lo que había conquistado, porque no tenía con quién compartirlo. Y creo que muchas veces de eso se trata. Me encanta porque es hasta que el Señor viene a llenar el vacío que comenzamos a darle sentido a una de las pequeñas cosas. Un día, yo creo que Dios habla de distintas maneras. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano. Amén. Y un día yo estaba muy frustrado por todo lo que yo quería llegar a alcanzar en Dios, por todo lo que yo quería tratar de conseguir en el Señor. Y un día yo le platiqué, estábamos platicando con Luis, con Luis Manuel, y le dije, bro, me siento como frustrado, me siento como... Y recuerdo que él me dio una palabra y me dijo, nunca olvides que Dios está en los pequeños detalles. Y eso me quebró, me rompió y me ubicó. Porque a veces pensamos que nuestro propósito está en todo lo que podamos llegar a alcanzar, en todo lo que podamos llegar a conquistar. Pero lo más triste es que te darás cuenta que de nada sirve llegar a la cima si tú no estás con aquella persona que le da sentido a tus éxitos. Te darás cuenta que podrás tener la cartera llena, pero si no estás con la persona que le da sentido a tus éxitos, de nada sirve. Y me encanta porque no es que no hubiesen cosas. La tierra estaba bojú, vacía. O sea, que había cosas, pero no tenían sentido. Y es hasta que Dios llega y comienza a darle sentido. Y quiero que comprendas esto, porque Dios me estuvo hablando de los vacíos. Y entonces yo me puse a analizar nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos recolectando cosas? Estamos coleccionando cosas, estamos trabajando por cosas, pero aún no le encontramos el sentido. Quiero romper un plan que tienes en tu mente hoy, porque hay gente que tiene un plan, un proyecto, pero de nada sirve que hayas hecho una estrategia y hayas hecho un plan y quieras conseguir cosas en la vida si esas cosas que quieres conseguir en la vida no tienen sentido. ¿Alguien está ahí conmigo? Hay un versículo en la Biblia, en Proverbios, que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es una bendición, ¿no? El proverbista está enseñándole al pueblo a honrar a Dios con sus bienes. Y quiero profundizar un poco aquí, porque el proverbista tiene mucho dinero, pero lo que él está diciendo es, pon en primer lugar a Dios antes de todos los proyectos y planes que quieres hacer. Porque cuando tú pones en primer lugar a Dios en todos tus planes y en todos tus proyectos, tus planes y tus proyectos tendrán sentido. Escuche esto,
tus planes y tus proyectos tendrán sentido. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Amén. Escucha esto porque ahí viene la bendición. No solo tus planes y tus proyectos van a tener sentido, sino también que serán bendecidos. Amén. Amén. Porque qué hermoso es comprender que cuando tú comprendes que el que le da sentido a tus planes y tus proyectos es el primer lugar, entonces Él se encargará de bendecirlo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque ahora tiene un plan y un sentido tu proyecto. Yo quiero soltar una palabra a alguien aquí. ¿Por qué hay proyectos que no han sido bendecidos? Si tú tienes a Dios, tú tienes que ser bendecido. ¿Está aquí conmigo todavía? ¿Está listo, no? Porque aquí empiezan los cocachos. ¿Sí? La Biblia dice en Santiago, pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus propios deleites. Entonces el problema es que a veces existe un proyecto para deleitarte. My God. Existe un proyecto para satisfacer tus necesidades o satisfacer tus vacíos. Pero me encanta porque Salomón le da otro enfoque. Dice, pon en primer lugar a Dios. Porque cuando tú lo pones a Él, entonces le estás diciendo a Dios, Dios, tú eres el que le da sentido a mis proyectos. Y si tú no estás en el proyecto, prefiero no hacer nada. My God, siento a Dios. Si tú no estás en el proyecto, por favor, no quiero hacer nada. Porque sé que al final del proyecto, entonces habrá vacío. Pero sé que si tú estás en mi proyecto, por más pequeño que sea, por más pequeño e insignificante que sea para la gente, sé que si tú estás en mi proyecto, tú me vas a bendecir. Tú vas a estar conmigo. Y no estoy tan preocupado por la bendición. Estoy preocupado porque verdaderamente mi proyecto tenga sentido. ¿Alguien está ahí conmigo? Entonces, consejo para hoy. No se trata de cuánto puedas hacer. Se trata de lo que estás haciendo realmente tiene sentido. Qué triste es que puedas sentarte en un monte de oro, pero que no tenga sentido. Qué triste es que puedas acumular riquezas, pero que no tenga sentido. ¿Le suelto otra? No. ¿Sí? Dice el proverbista, he visto un mal entre los hombres. Muy común entre los hombres. De aquel hombre que acumula riquezas y que Dios le da todo lo que desea, pero que no le da la facultad de disfrutarlo. Espérame, Dios le entregó, Dios le dio, porque a veces parece que es más importante la bendición que el Dios que bendice. My God. Dile al que está a tu lado, esa era para ti. ¿Está conmigo todavía? Mire esta locura, mire esta locura. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de ser bendecidos? ¿O por qué hemos sido bendecidos? ¿Sabe por qué hemos sido bendecidos muchas veces? No por tu esfuerzo, sino porque te has preocupado más en la bendición que en el Dios que bendice. Pero hay mucha gente bendecida, pero sin el Dios que bendice. My God. Hay mucha gente que puede tener cosas, pero que no tiene a Dios. Decía mi pastor, y me encantaba esto, y no le estoy hablando a la miseria, ¿no? Que Dios reprenda al diablo. Pero decía mi pastor, un día un hombre que tenía dinero le dijo, si usted revisa mi tarjeta hoy, yo tengo como 3,000 pesos en la tarjeta, pero tengo una satisfacción, le dijo, que si yo hoy me muero, le dejé una herencia grande a mis hijos, la presencia de Dios. Porque hay mucha gente que puede tener una herencia de dinero, de una casa, pero sentirse vacío. Puede tener dinero de herencia, puede tener una casa de herencia, pero acabarlo al otro día. ¿Alguien está conmigo? Pero el que tiene a Dios, my God. La Biblia dice que Él es el principio y el final, que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas, que Él es el autor y el consumador. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y que hoy puedo perder la vida, pero tengo la seguridad de que aún mis generaciones serán impactadas por Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, puedes tener mucho, pero no tener a Dios. ¿Y de qué sirve tener mucho si no tienes al que le da sentido a las cosas? ¿Está conmigo todavía? Hay una historia en la Biblia de un hijo, del hijo pródigo, que le dice al padre, dame todo lo que tiene, dame todo lo que me pertenece. Y dice que se fue a vivir perdidamente.
Y yo me pregunto en esta historia, ¿por qué el padre no lo detuvo? ¿Por qué el padre no le dijo, no te vayas? ¿Sabe por qué? Porque el padre entendió que para el hijo era más importante la bendición que la paternidad. Él entendió que para el hijo era más importante las cosas que estar cerca de su padre. My God, yo siento a Dios aquí. ¿Y sabes qué hizo? Vivió perdidamente y dice la Biblia, y después de haberlo malgastado todo, my God, después de que lo malgastó todo, dice, llegó una hambruna y buscaba que alguien saciara su hambre. ¿Sabe cómo se llama eso? Vacío. Después de que lo acabaste todo, después que lo desperdiciaste todo, no te estás dando cuenta que lo que hoy haces, solo lo haces para saciarte, pero buscas que te sacie. ¿Alguien está conmigo? Entonces llega un punto de nuestro vacío, y aquí es donde voy a empezar a cerrar un poco el tema del vacío, pero llega un punto de nuestro vacío que ya nada nos sacia. Ya no le saciaba los banquetes, ya no le saciaba el botín. Y esto es una locura, porque quiso comenzar a comer la comida de los cerdos. Dice la Biblia, y deseaba comer la comida de los cerdos. Llega un punto de tu vacío donde ya nada te sacia, donde ya nada te llena. Has llegado a tu nivel, has llegado a tu tope, has llegado al momento donde estás colapsando, has llegado al momento donde ya te sientes mal, has llegado al momento donde lo consumes pero sabe como arena, sabe vacío, es insípido como el agua. ¿Alguien está conmigo todavía? Llega un punto de tu vida que es tan grande el vacío que todo lo que viene ya no sacia. Que todo lo que tienes ya no sacia. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba tohu bohu. Y tohu, para hablar del desorden, ya te hablé del vacío, ahora quiero hablar del desorden. Tohu puede traducirse como desordenado, sin forma, caótico, inútil, sin estructura. La raíz hebrea sugiere una condición sin límites, sin dirección ni función. Algo existente pero no definido. Sino algo que existe pero no sirve todavía para su propósito. Ahora, dos palabras claves encontré aquí. En desordenado. No tiene forma y no tiene dirección. ¿Alguien está conmigo? Ahora, en vacío tiene que ver que existe pero que no tiene sentido. Y desordenado tiene que ver que no tiene forma. Dos cosas son con las que hemos estado luchando. Con nuestros desórdenes y con nuestros vacíos. El vacío entonces es tener cosas pero no hallarle sentido a las cosas. Y el desorden es tener las cosas pero que esas cosas no tengan una forma. Y me encanta porque lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones es formarlo. Ahora escucha esto. ¿Está listo o no? Yo necesito que alguien esté listo para esto. Estaba hablando del hijo pródigo y el hijo pródigo está vacío, ya nada lo llena, ya nada lo satisface, ya nada puede satisfacer el hambre que él siente, se siente tan vacío, desea comer de las sobras, de las algarrobas, de la comida de los cerdos. Y esto es una locura porque ahora comienza la formación de Dios. Es hasta el tope, cuando ya no le encuentras sentido a las cosas. Es cuando ya lo perdiste todo. Es cuando ya perdiste el valor. Es cuando ya perdiste aún lo que tú sientes en tu corazón. Es cuando te sientes completamente perdido que Dios comienza a formarte. Es cuando te sientes, yo siento a Dios aquí. Es cuando te sientes sin dirección que Dios comienza a formarte. Y me encanta porque tengo a un hijo pródigo que está sentado viendo la comida de los cerdos como una opción. Y yo le voy a decir algo, la comida de los cerdos no es opción para ti. Porque en la casa de tu padre hay mucho alimento todavía. En la casa de tu padre hay un banquete que te espera. En la casa de tu padre hay una comida para deleitarte que te espera todavía.
Pero es hasta que nos sentimos perdidos, es hasta que nos sentimos sin forma, es hasta que nos sentimos sin propósito, es hasta que nos sentimos verdaderamente cansados, es hasta que nos sentimos verdaderamente turbados, es hasta que nos sentimos hasta el fondo que Dios comienza a formarnos. Y dice la Biblia del hijo pródigo que volvió en sí. My God. Dios comenzó a formarlo. ¿Sabe por qué? Porque era hijo, pero no tenía el carácter. Porque era hijo, pero se había rebelado. ¿No te has dado cuenta que nuestras rebeliones son lo que nos han alejado de Dios? ¿No te has dado cuenta que nuestras rebeliones nos han alejado de la casa del Padre? ¿No te has dado cuenta que nuestras rebeliones nos han alejado de los brazos del Padre? Porque fue más importante que nuestros vacíos fueran llenos que poder disfrutar de los brazos del Padre. Porque valoramos más las cosas que su presencia. Porque hoy todos los jóvenes valoran más lo que pueden tener que al Dios que pueden tener. Hoy hay una generación tan lejos de Él que no comprende esto. Por eso su vida es repetitiva, porque está tratando de llenar vacíos. Van a un antro, van a una cantina y beben lo mismo con los mismos amigos hipócritas, y todo comienza con alcohol, después viene la droga y después nos vemos en un punto donde nos sentimos sin dirección, nos sentimos perdidos porque pensamos que cada fin de semana vamos a llenar el vacío, y entonces hay una cadena repetitiva que estamos cumpliendo pero nada se llena y todo lo malgastó. My God, ¿quiere que le suelte otra? ¿Sí? ¿Está listo para esto? ¿Sabe cuál es lo más profundo del hijo pródigo que me duele? Porque a mí nunca, no me importa el dinero que tenía el hijo pródigo. Dice, y después de haberlo malgastado todo, había malgastado su capacidad, había malgastado su valor, había malgastado su inteligencia, había malgastado sus dones, había malgastado el don de liderazgo que tenía, había malgastado su corazón. Había malgastado su mente, se había corrompido sus pensamientos. Había malgastado todo lo que tenía en las manos. Literalmente se había malgastado. Y ahora está en una condición sucia, dándole de comer a los cerdos, deseando su comida. Se siente hasta el fondo, se siente perdido, se siente sin propósito. Pero es ahí donde Dios empieza a formar. Es ahí donde Dios empieza a trabajar. Es ahí donde Dios comienza a hacer cosas poderosas. ¿Está listo? Porque hoy lo voy a bendecir. ¿Cuántos quieren irse bendecidos hoy? Amén. ¿Está listo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es poderoso. Porque este verbo creó viene de una palabra o se traduce como bará. Y esto quiere decir, crea de la nada. Dios tiene la capacidad de crear de la nada. My God, esto me encanta. Donde no hay nada, Dios puede hacer mucho. Es más, Dios necesita que no haya nada. Porque si hay algo, lo puedes atribuir a tu conocimiento. Y me encanta porque ahora el hijo pródigo está en la condición, está en la suciedad, no sabe qué hacer. ¿Y sabe qué era lo que tenía el hijo pródigo? No tenía nada. Y Dios comenzó a formarlo. Dios comenzó a formar su carácter. Dios comenzó a formar su corazón. Dios comenzó a formar su mente. Y dice la Biblia, volvió en sí. Y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora me gusta porque la mente del hijo pródigo ha sido cambiada, la mente del hijo pródigo ha sido transformada, que dice, ya no solamente quiero ser hijo, sino también quiero ser siervo. Ya no quiero ser hijo, sino que también quiero servirle. ¿Le digo algo? Después de mis peores vacíos, es por eso que le sirvo a Dios. Porque Él me trajo de la nada. Porque Él me encontró cuando estaba perdido. Porque Él apostó en mí lo que nadie se iba a atrever a apostar por mí. Es necesario. Quiero decirte hoy, en el nombre de Jesús, es necesario sentirte vacío.
Es necesario que hayas llegado a ese punto de tu vida tan extremo, donde sentiste que perdiste el sentido. Es necesario llegar a puntos de tu vida donde no sabes qué hacer. My God. Porque cuando no sabes qué hacer, Dios te dice, yo sí sé qué voy a hacer. Qué hermoso es cuando Dios nos encuentra en medio de nuestra nada. Qué hermoso es cuando Dios puede encontrarnos en medio de nuestros vacíos, en medio donde ya perdimos el sentido, en medio donde ya perdimos todo. Yo quiero profetizarle algo a alguien. Si alguien está listo, levante su mano. Y quiero decirte de parte de Dios que Dios le va a dar propósito a tu nada. Dios necesita tu nada para crear. Dios necesita tu vacío. Porque solo el poder de Dios se perfecciona en tus debilidades. Y donde tú ves ruina, Dios ve materia prima para una nueva creación. Donde tú ves tus pedazos, Dios ve materia prima para una nueva creación. Baje su mano un momento. ¿Sabe que los vasos de barro en la cultura hebrea son muy importantes? Hay vasos que se quiebran por descuidos, porque alguien los tiró o porque se cayeron y se rompieron. Pero hay vasos que se quiebran de tanto uso. Y me encanta porque para alguien que no es alfarero, un vaso roto no vale nada. Pero para alguien que le puede dar sentido a ese vaso roto, vale muchísimo. Dios quiere darle sentido a tu ruina. Dios quiere darle sentido a tu quebranto. Dios es experto en trabajar en medio de la nada. Por eso tuviste que llegar a ese punto de fracaso, de vacío. No me levante la mano, ni me diga amén, ni me diga sí. Pero quiero que pienses en cuántos proyectos fracasaste. ¿En cuántos planes fracasaron este año? ¿Le digo algo? Que te rompieran el corazón era necesario. Que te dejaran solo era necesario. Que te traicionaran era necesario. Que te abandonaran era necesario. Era necesario vaciarnos de tantas cosas. Era necesario no tener nada. Era necesario llegar al punto del hijo pródigo, donde el hijo pródigo está sentado en medio de la nada y dice, voy a volver. Voy a regresar. Porque es cuando no tenemos nada que entendemos que hay alguien que puede hacer algo con nuestra nada. Solo hay uno que puede hacer algo con nuestra nada. Solo hay alguien que puede hacer algo con nuestra nada. Solo hay alguien que puede hacer algo con nuestro corazón roto. Me encanta porque llega un profeta a la casa de una viuda y la viuda le dice, ¿qué tienes? Y le dice, no tengo nada, solo tengo vasijas y un poco de aceite. Le dice, no te preocupes, ve a pedir más vasijas porque hoy voy a traer aceite. Dios es experto en trabajar en medio de la nada. Me encanta porque Dios le da una promesa a Abraham y le dice, tú vas a ser bendecido, tus generaciones van a ser bendecidos, pero su esposa era estéril, no podía tener hijos. Y Dios dice, no te preocupes porque yo soy experto en trabajar en la nada. My God. Me encanta porque Pedro le falla a Dios, le falla una y otra vez. No le falló una vez, le falló 3 veces. Le estoy hablando a gente que le ha fallado a Dios. Le estoy fallando a gente que se siente mal por fallarle a Dios. ¿Sabe? Yo puedo ver el corazón de Pedro cuando le dijeron, pero tú te pareces a Jesús, y negándolo, pero negándolo con un sabor de boca amargo. Porque sabía que Cristo lo había visto en medio de su nada. Hoy yo siento a Dios aquí. Y Pedro siente fracaso. Siente que los proyectos han fracasado. Pero es Jesús el que lo vuelve a buscar. Quiero decirte algo. No te jactes diciendo que tú buscas a Dios, porque Él sabe dónde encontrarte. Y Pedro está ahí, otra vez en la barca, en el lugar de su ruina, en el lugar de su fracaso, porque cuando le fallamos a Dios regresamos al lugar de donde Él nos sacó.
Pero Jesús sabe dónde encontrarnos. Jesús sabe dónde encontrarte. Jesús sabe dónde ir a buscarte. Y va a mover todo, cielo, mar y tierra por encontrarte. Va a mover lo que tenga que mover por encontrarte. Está moviendo muchas cosas por encontrarte. Porque Él nos ama. Porque Él anhela tener un encuentro con nosotros. Y me encanta porque llega a la barca y Él corre hacia Jesús. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, Jesús, solo te fileo. En otras palabras le dice, solo tengo un amor tan pequeño, tan roto, pero si te sirve, aquí está. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Porque el que me hayas fallado y el que te hayas alejado de mí, no quiere decir que yo te deje de ver como yo te veo. Amén. Yo te veo lleno de propósito. Yo te veo lleno de propósito. Y quiero terminar con esto para orar porque sé que hay una atmósfera de gloria hoy aquí. Mateo es el claro ejemplo de tenerlo todo, pero lo que tiene, no tener sentido. ¿Sabes cuál es tu frustración? Que hoy tienes cosas, pero que no tienen sentido. ¿Sabes cuál es nuestra frustración? Que nuestra vida no está llena de sentido. Que hacemos cosas sin sentido. ¿Sabe que servirle a Dios para mí es una de las cosas que cobran sentido para mi vida? ¿Sabe que los miércoles son los días donde cobra sentido mi vida? ¿Sabe que los días donde estoy bajo su presencia es donde mi vida tiene sentido? Y Mateo es el claro ejemplo de tener cosas, pero de que esas cosas no tengan sentido. Mateo tenía una vida desordenada y vacía. Pero Dios es experto en trabajar en la nada. ¿Qué tienes hoy? No tengo nada, pastor. Me siento vacío. Me siento en el punto de quiebre. Me siento en el punto donde no sé qué voy a hacer. Faltan 2 meses para que termine el año, pero no sé lo que voy a hacer. Pastor, me he sentido solo. He sentido que no sé hacia dónde voy. He sentido que por más que hago, que por más que esfuerzo, que por más que quiero buscar a Dios, mi vida no tiene sentido. Y Mateo es el claro ejemplo de una vida sin sentido. La Biblia dice que Mateo estaba sentado junto a la mesa de los impuestos. Y yo quiero que imagine que Mateo tiene una mesa repleta de dinero, pero que ese dinero no tiene sentido. Y después pasó un hombre por ahí, llamado Jesús. El que le da sentido a la nada. El que le da sentido a nuestra vida. My God. El que le da sentido a nuestro corazón. El que no nos ve como los hombres nos ven. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente en tu nada te ve como que no sirves. Hay gente que te vio en tu nada y piensa de ti que tú no sirves para nada. Hay gente que te juzga ahora que no tienes nada. Hay gente que te ha visto en tu peor quebranto y te ha dado la espalda. Hay gente que te ha visto en tu peor quebranto y tú esperaras su ayuda, pero lo único que hacen es criticarte y juzgarte. Pero le digo algo, Jesús no lo ve como lo ve la gente. Y me encanta porque por ahí va pasando Jesús. Esto me mata. Esto me mata. Va pasando por ahí Jesús. Y la Biblia dice que Jesús vio a Mateo. Dice, y lo vio. No le tuvo que decir ni una palabra. No le tuvo que haber dicho nada. No le predicó, no le dio un sermón. Solamente lo vio. Porque la mirada de Jesús es una mirada llena de propósito. Y eso es donde yo me pregunto, ¿por qué entre tantas personas me volteaste a ver a mí? Señor, pero hay personas que califican más que yo. Señor, pero hay gente que está viviendo su mejor temporada. Señor, pero hay gente que tiene más dinero que yo.
Señor, pero hay gente que tiene más capacidades que yo, Señor, pero hay más gente inteligente que yo, Señor, pero hay gente que tiene más conocimiento que yo. ¿Por qué me volteaste a ver a mí? Y el Señor dice, porque yo necesito a gente con manos vacías. Porque yo escojo de lo vil y de lo menospreciado. Porque yo no te veo como la gente te ve, como la sociedad te ve. Jesús iba pasando por ahí y dice que vio a Mateo y le dijo, sígueme. Y él le siguió. Amén. Esto me mata. Porque Jesús no tuvo que hacer nada. Solo tuvo que mirarlo. Ahora, de la otra parte de la película, yo veo a Mateo con una lucha. Veo a Mateo con una guerra, viendo la mesa llena de dinero, diciendo, voy a seguirle, pero ¿y qué hago con la mesa? Voy a seguirle, pero ¿qué hago con esto? Voy a seguirle, pero ¿qué hago con mi corazón? ¿Pero qué hago con mis pensamientos? ¿Pero qué hago con esta relación? ¿Pero qué hago con estas amistades? Quiero seguirle, pastor, pero siempre hay un pero. Quiero seguirle, pero siempre hay algo que me detiene al seguirle. Pero del otro lado, en su mente, en el otro hemisferio de su mente, estaba esta palabra. Nadie me había visto como ese hombre me vio. Parece que desde que él me vio, comenzó a cobrar sentido mi vacío. Parece que desde que él llegó a mi vida, my God, comenzó a tener sentido mi vacío. Cómo una mirada puede cambiarlo todo. Cómo la forma en que Dios nos ve puede cambiarlo todo. Y algo entendí entonces de esta palabra. Que Él no ve de la misma manera mis ruinas. Que Él no ve de la misma manera mis vacíos. Que Él no ve de la misma manera mis desórdenes. Él ve mis desórdenes y mis vacíos como una oportunidad para levantarme. Como una oportunidad para hacer cosas grandes conmigo. ¿Sabe por qué? Porque a Mateo lo vio en el peor de sus vacíos. El hijo pródigo volvió en sí y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. ¿Y sabe qué? Termino con esto porque quiero soltarte esta palabra y quiero orar. El hijo pródigo dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y llevaba un plan en su mente. Y dijo, cuando llegue con mi padre, le voy a decir, oye padre, pequé contra ti, contra el cielo, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame trabajo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él llevaba un plan en su mente. Y puedo ver que durante todo el camino él iba pensando, esta es la palabra que le voy a decir al Padre, esto es lo que le voy a decir al Padre, y cuando llegue le voy a pedir perdón, no sé si me voy a poner de rodillas. Y llevaba todo un plan en la mente. Cuando tú tienes desórdenes y vacíos, creas un plan para reconciliarte con Dios. Siempre estás haciendo planes para reconciliarte con Dios. Y dices, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a leer la Biblia más, pero quiero reconciliarme con Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Y todos tenemos un plan en la mente. Pero me encanta. ¿Se la suelto ya o no? ¿Está listo? Pero me encanta porque Dios es experto en derrumbar nuestros planes. Dios es experto en quebrar nuestros pensamientos. Yo estaba pensando en tanto en cómo me iba a reconciliar. Pero el hijo pródigo todavía no llegaba a la casa. Y la Biblia dice que el padre salió a su encuentro y corrió a abrazarlo. La Biblia no lo dice, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo expresa. Pero yo puedo ver en ese abrazo el padre abrazando al hijo, diciéndole, te estaba esperando. No me digas nada, no tienes que decirme nada. Te estaba esperando. No tienes que disculparte, te estaba esperando. No me importa lo que pasó, no me importa lo que viviste. Te estaba esperando. Tráiganle las mejores ropas a mi hijo, porque mi hijo que estaba muerto y sin sentido, ahora vive. Vamos a hacer la mayor de las mayores fiestas para mi hijo. Qué bueno
que Jesús estuvo en tu fiesta. Esta palabra Dios me la daba el martes. Qué bueno que Jesús estaba en tu fiesta. Porque Jesús no va a hacer que pierdas el gozo. Solo Jesús le da sentido a nuestros vacíos.